Vamos a seguir tratando este tema de la virginidad de María, pero repito, es un tema terrible, fuerte, muy fuerte. ¿Cómo pudo ser María virgen si tuvo por lo menos 8 hijos? Por lo menos. En la teología judía, su Dios hace el milagro de la vida una vez y para siempre. Como dijo el judío famoso Albert Einstein, Dios no está jugando a los dados con el universo. En la teología judía, aceptada por casi todas las sectas del judaísmo, todos los judaísmos que se conocen, Dios forma al ser de la tierra, una vez y para siempre. El Adán era solo un hombre, y de él formó a la mujer, y de esa semilla, de esa simiente, toda la humanidad, desciende toda la humanidad. Dios crea una semilla de seres humanos, una vez y para siempre. Los judíos, prefiero los judíos de religión, creen eso porque no conocen su idioma. Ellos no hablan ya hebreo. Muy pocos hablan hebreo. Y los que hablan hebreo, unos como los ortodoxos, no lo leen nunca. Y otros se vuelven ateos. Pero nuestro tema espantoso, la virginidad. La virginidad de antemano es un tema cultural, es una idea cultural, el concepto varía y mucho. La importancia varía, la importancia de la virginidad que se le da en cada cultura varía y mucho. Los judíos, recordemos que son culturas orientales, una cultura oriental, y el concepto oriental y los mitos de nacimientos milagrosos son muy diferentes al concepto occidental. Y por occidente vamos a llamar greco-romana o greco-latina, como le conocemos nosotros. Los nacimientos de los dioses sumerios eran partos naturales. No son dioses, no habla de dioses, ni de entes sobrenaturales que vayan más allá de la naturaleza. Todo versa dentro de la naturaleza. Todos los ritos, todos los relatos sumerios versan sobre la naturaleza. Son seres que nacen, crecen e engendran y se mueren. No se trata de seres inmortales, no son todopoderosos. Su poder radica en la tecnología, en una tecnología muy avanzada que poseían. Los escritos sumerios hablan de seres tecnológicamente superiores a los humanos en la actualidad. Sea cierto o fantasía, eso es lo que está escrito y punto. Eso es lo que está escrito. Para los dioses acadios y babilonios ya se inventaron poderes, se inventó todo se modificó, se inventaron poderes, se inventaron mitos, se crearon mitos, todo se modificó, todo se volvió sobrenatural, místico, divino. Y ya no habla de una convivencia física de los seres humanos para con esos dioses. Por eso surgen los soñadores, los profetas, los intermediarios entre esos dioses del cielo y los seres humanos que están aquí en la tierra. Porque los profetas no son, vuelvo a repetirlo, no son solo los hebreos. Hay profetas en todas las culturas, en todas las religiones, intermediarios siempre, vividores siempre. Increíble que hoy toda la gente esté dando vueltas en derredor de esos mitos en lugar de hacerlos a un lado y dar un paso al frente en el conocimiento. Pero para dar un paso al frente debemos conocer
esos mitos? ¿Cuándo se originaron? Porque hoy mucha gente escucha la palabra arconte, por decir algo, y no sabemos quién lo dijo primero y cuál era su significado. Hoy hablamos de los arcontes, sobre todo tanto bloguero que existe hoy día, y que nos dicen lo que queremos oír. O sea, a la gente le encanta oír eso, esas tonterías, le encanta. Pero volvamos a estos temas. Cuando surgen los profetas, los intermediarios, los soñadores, estos engañan a miles y millones de personas incautos que los siguen muchas veces a la muerte. Esos dioses, los dioses acadios y babilonios, son fantasía. Marduk es el mejor ejemplo de ello. Y veamos la historia de Marduk. La tenemos en Wikipedia, la podemos ver incluso en videos, si no nos gusta leer. Ya tenemos todo al alcance de nuestras manos para andar tonteando con aquellos pastores. No, busquemos a Marduk porque la fantasía es grosera. Tenemos también a Ahura Mazda, un poco más espiritual. Y luego surge el mazdeísmo, el zoroastrismo, el mitraísmo, que fueron religiones que ya caminaron dentro de el Imperio Romano. Todas estas religiones fueron caminando ahí y en ellas se montó después el cristianismo y cabalgó sobre ellos hasta rebasarlos totalmente. Son la base, el mazdeísmo, zoroastrismo, mitraísmo, son base del cristianismo. Caminaron entre los romanos, entre las religiones del imperio. Y casi paralelo a esas culturas de Oriente, tenemos a los mitos egipcios, a los mitos de Egipto. Porque con los egipcios convivieron en todos los aspectos con los judíos. Y todos los cristianismos gnósticos, los cristianismos fracasados, como le llama Antonio Piñero, todos esos cristianismos fueron en Nag Hammadi, en todo Egipto. Nuestro cristianismo es egipcio, no es el babilonio, el judío babilonio, es judeo-egipcio. Pero vamos a entrar al tema que nos trae aquí, porque ni siquiera lo vamos a terminar acá. Las vírgenes en los templos, la virginidad y los mitos de nacimientos virginales. En Oriente, las vírgenes en los templos en Oriente eran prostitutas sagradas. Desde niñas eran llevadas a los templos para dar un servicio sexual. Era recaudar dinero a cambio de ellas, satisfacer no solo las necesidades, sino las perversiones que más pagaban. Eran los pervertidos quienes más pagaban por el sexo con niñas. Y desde luego era un botín de los sacerdotes, por órdenes de Dios, así decían estos cochinos. Desde luego también se prostituía a niños. Y vienen muchos datos en la Biblia, muchos datos. En el templo se llegó a practicar, en el templo de Jerusalén se llegó a practicar esto, también en las tiendas del tabernáculo. Por eso el rey Josías limpia el templo y dice que saca el árbol de Ashera. A Ashera, esa diosa, era la que se le... Delante de un árbol, delante de la representación de la diosa, se practicaba el coito, el sexo, para que fueran bendecidos por la diosa. Era solo sexo para los viejos, dinero para los sacerdotes y denigración para esas niñas. El árbol de Ashera sacó Josías cuando limpió el templo. Si lo tuvo que sacar del templo, es porque ahí se practicaba eso. En 1 Samuel 2:22 dice: Elí era muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres, niñas, obvio, que servían a la entrada de la tienda de reunión. Esto está en la Biblia. Dice, todo lo que sean sus hijos, unos perversos, zánganos, ¿verdad? Y cómo se acostaban con las mujeres, las niñas, que servían a la entrada de la tienda de reunión. Esos malditos hijos de Elí se acostaban con las niñas
prostitutas de Yahvé sin pagar. Y son, como lo vimos ya en otros videos anteriores, los que se comían la mejor carne que sacaban con el trinche de 3 puntas, de 3 picos, que después la Iglesia Católica lo representa como Satanás. Eran los sacerdotes de Elí, eran los sacerdotes de Yahvé. Todo esto es horrible. De las visitas embarazosas de Yahvé a las mujeres, siempre casadas con viejitos, por eso ya viejito, aguas. Vamos a ver, por cierto, Yahvé visita a una mujer cuyo marido es anciano y ella concibe hijos e hijas. Lo vemos en 1 Samuel 2, 20 y 21. También en Génesis 21, Yahvé visitó a Sara y ella concibió. En Jueces 13, lean todo el capítulo 13 de Jueces, porque nos habla del nacimiento de Sansón. Es exactamente igual que el relato de Jesús más adelante. En 1 Samuel 2:26 viene una frase que después se repite en el Nuevo Testamento. En 1 Samuel 2:26 dice, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Y esto lo repite después Lucas en 1:80. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, hablando de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivía en lugares desiertos, en el desierto supuestamente, porque se supone que están emulando. Jesús debe emular y superar a todos los profetas, empezando por Moisés. Vivía en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Eso viene en Lucas 1:80, pero está repitiendo todo lo que está en el Antiguo Testamento. El valor de una mujer en el judaísmo, ellas tenían precio y variaba según su estado y su edad. Su estado no es que estuviera casada, soltera o divorciada. Ya hemos visto que David le quitaba la mujer a uno, se la entregaba a otro. El mismo rey Saúl le dio una mujer a David y después se la quitó y se la entregó a otro. Y David se cobró esa afrenta acostándose con su suegra, con la mujer de Saúl. Todos esos relatos son encantadores, te divierten y te instruyes. Pero vamos a ver el valor de una mujer en el judaísmo y cómo variaba según su estado y su edad. La virginidad era lo que más marcaba el precio. Se pagaba en especie, tenían un precio. Antes que nada pagabas una violación en especie o te la quedabas como mujer si abusabas de una mujer. Incluso viene un relato de los hijos de Jacob. Uno se acuesta con su hermana, con Dina, una niña desde luego, se acuesta con ella y ya después la desecha, la corre. Y ella, ¿qué le dice? Le hubieras dicho a mi papá, me hubiera entregado a ti, no había problema, pero que la tomara y la mantuviera. Ahora, una niña virgen podía ser alma, betulá o nara. En hebreo, hablando en hebreo. 3 palabras, 3 términos hebreos para referirse a la virginidad. Nara era una niña prácticamente una virgen pura en todos los aspectos. Pero aún así se le hacía la prueba de la virginidad antes de tomarla para ellos. Al hacerles la prueba desfloraban a las niñas, pero ellos las seguían considerando vírgenes y aptas para ellos o sus sacerdotes. A los 3 años y un día ya la podían desposar y hoy día lo pueden desposar según el Talmud. Pueden tener relaciones sexuales con una niña de 3 años un día y lo hacen. Ya lo hemos visto antes y han tenido problemas judiciales por ello. En el Talmud no está prohibido el sexo con niñas ni con niños. En el Islam, que deriva del judaísmo, están permitidas las bodas con niñitas. Y en su paraíso todos los guerreros tendrán a las huríes, a las niñitas, para fornicarlas sin que ellas pierdan su virginidad. Valiente locura, qué complejo de estos señores. Es el mismo Dios, son las mismas costumbres. En el cristianismo,
La pedofilia de los sacerdotes es solapada por el alto clero. Siempre obispos, cardenales y papas no pueden condenar a los sacerdotes de los que quizá ellos abusaron en los seminarios, en los retiros espirituales, porque por algo no actúan contra esos pedófilos. De los pastores, ni hablar. Hay demasiada información en la red, pues es un regalo divino. Ahora, otro término, betulá, es otro concepto del hebreo para designar a una joven virgen. Aquí sí tiene relación únicamente con el himen. Esta palabra betulá sí tiene relación únicamente con el himen. No importa la edad, sino que no haya tenido relaciones sexuales. Alma es el tercer concepto de virginidad, que tiene relación con la menstruación. Es virgen la que no ha descargado sangre, la que no contamina con la costumbre de las mujeres, sangre fétida, sangre podrida. Son las vírgenes las que pueden estar en el templo, servir en el templo, solo las que no menstruan, o en las inmediaciones del templo, o la entrada del tabernáculo, sin contaminar si aún no menstruan. Al ser usadas sexualmente de manera continua y por precio, se embarazaban sin haber menstruado nunca. Por eso concebían vírgenes, las alma, concebían vírgenes, esas niñas. Ojo con esto. Si María servía en el templo, al ser regalada por sus padres a los sacerdotes saduceos, y estos la ofrecían a los soldados romanos que estaban destacamentados en la Torre Antonia, pudo ser embarazada antes de que tuviera su primera menstruación. Si, como dice el Evangelio, José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, pero no esperó a que menstruara, porque cuando él fue a recoger a la mujer, él fue a recogerla antes de que diera a luz, y desde ahí ya él se hizo cargo de la niña. Si no esperó a que menstruara, obvio, ella volvió a concebir sin haber conocido regla. Y de ese modo, en la antigüedad, las mujeres concebían 12 o 15 hijos o más, sin haber menstruado nunca. Eran embarazadas antes de menstruar. Entonces, en este término, alma, eran vírgenes o fueron y murieron vírgenes toda su vida. Porque esto, alma, no tiene que ver con el himen, sino con la menstruación. Si María fue regalada a los sacerdotes que recibían y reciben niñas de 3 años y 1 día, según sus leyes, y servía en el templo, los únicos servicios que daban las niñas eran sexuales. Por eso sus padres se olvidaron de ella y no aparecen en los relatos del desposorio de José. Quienes se le entregan a José fueron los sacerdotes del templo, no su familia, no sus padres como correspondía según las leyes judías o judaicas. Cuando José se da cuenta de su embarazo, no la lleva a sus padres ni al templo, no la puede regresar, ya se la entregaron, la lleva con una prima. Recoge a María cuando ya va a dar a luz y la conoce después de parir a su hijo primogénito según el Evangelio de Mateo. Según el Evangelio de Mateo. Estos temas asustan incluso a muchos ateos. Porque una cosa es decir que lo de la Biblia es para ignorantes y otra cosa es ver lo que todos nosotros estamos ignorando. No conocemos su idioma, no conocemos su cultura, pero está escrito y lo tenemos a la mano. Si María servía en el templo, conforme a las costumbres judaicas, ella pudo dar servicio a los soldados romanos
y de uno de ellos, un soldado romano de origen griego, hay escritos que lo relacionan como el padre de su primogénito, el soldado Ben Pantera. Un soldado romano de origen griego está escrito en varios textos, lo vamos a ver más adelante porque esto es fascinante. Le dicen los judíos a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Por qué tanta grosería? ¿Por qué ese insulto? Y está escrito en los evangelios. Según el evangelio apócrifo de Santiago, dice José respecto a María en relación al censo: la presentaré como a mi hija, pero ellos conocen a mis hijos. Me daría vergüenza. Esto ya lo vimos en uno o dos videos anteriores. ¿Cómo iba a referirse José de esa forma de María si no se tratara de personas normales, común y corrientes, judíos común y corrientes? Son muchos los hermanos de Jesús que cita la Biblia. Y más aún si tomamos en cuenta a Tomás, el dídimo o gemelo. Las hermanas de Jesús debieron ser por lo menos dos, pues la menciona en plural, siempre se le menciona, no están aquí sus 4 hermanos, da los nombres, y sus hermanas no están entre nosotros, sus hermanas. Así es de que por lo menos debieron ser 2, pero para ser ella virgen toda la vida, debió parir muchas más hijas. Si hubiera dado a luz a más mujeres, pudo estar pariendo sin conocer regla. Seguir virgen desde el punto de vista de Alma y Nara, cuando son usadas sexualmente siendo niñas, y cuando están siempre embarazadas sin conocer nunca la regla. Y en griego, ¿qué significa partenos? Porque de ahí viene partenogénesis. Y eso lo hemos visto en biología. ¿Y qué dicen en sí los evangelios apócrifos acerca de la virginidad de María, de la concepción de una mujer por el aspecto femenino de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que le llamaron ellos? Esto da para más y vamos a seguir tratándolo más adelante. Gracias.